Bueno, hola. Vamos a dar en una serie de lecciones cortas eh, una introducción al estudio de movimientos turbulentos que corresponde al capítulo 5 de nuestro curso de hidráulica e hidrología. En primer lugar, vamos a distinguir a través de un experimento qué significa o qué nos referimos cuando hablamos de un movimiento laminar o un movimiento turbulento. Para ello, vamos a recordar el número de Reynolds que habíamos definido en capítulos anteriores de análisis dimensional, en donde, como digo, recordaremos, el número de Reynolds era la relación dinámica entre la fuerzas de inercia y fuerzas viscosas. En el numerador tenemos la velocidad representativa de movimiento multiplicado por la longitud representativa del movimiento y en el denominador la viscosidad, en este caso viscosidad cinemática. Cuanto mayor es el número de Reynolds, mayor es la fuerza, la importancia relativa de la fuerza de inercia respecto de la fuerza viscosa. En el experimento que voy a describir brevemente ahora, vamos a poder observar cuál es o qué ocurre cuando la relación definida por el número de Reynolds va en aumento. Así, a este experimento, que denominamos experimento de Reynolds, lo podemos esquematizar en esta figura que vais a ver superpuesta inmediatamente, en donde esquemáticamente, como digo, es una tubería de diámetro D al cual se le coloca una alimentación respecto de un pequeño depósito de un líquido coloreado, un tubo que se inserta en la tubería principal y un pequeño difusor que va soltando líquido coloreado en el movimiento general, supongamos agua transparente. Entonces, aguas abajo en la tubería de diámetro D se coloca una válvula, en principio cerrada, que comienza a abrirse lentamente y para distintas situaciones vamos a tener distintos caudales. Y al tener distintos caudales, siendo la sección constante, la velocidad escrita aquí en este dibujo como V y en el número de Reynolds aquí arriba como U, representa la velocidad media del flujo que circula en la tubería principal. Bien, entonces a medida que avanza el experimento, se observan los distintos regímenes o las distintas situaciones en las cuales el experimento sirve. Cuando la velocidad media es muy pequeña, el número de Reynolds es pequeño y por lo tanto las fuerzas viscosas dominan el movimiento y nos encontramos con lo que habitualmente se denomina régimen laminar. O sea, Reynolds pequeños. Vamos a poner pequeños no menores que 1 porque el número absoluto de Reynolds, el valor absoluto del número de Reynolds, depende del problema para que sea o no laminar. Entonces, en ese caso, como digo, en el movimiento laminar nos encontramos con que predomina la fuerza viscosa, que es una fuerza restitutiva, o si queréis disipativa, y por lo tanto el sistema es estable. Si elegimos, por ejemplo, una película en donde en este caso vemos la representación por encima y por debajo de cálculo numérico en movimiento laminar, arriba el movimiento laminar presenta, el movimiento real arriba, presenta líneas de corriente aproximadamente paralelas y esto, insisto, sería la caracterización de un movimiento para el número de Reynolds pequeño. En el caso inferior será cuando los números de Reynolds vayan aumentando, tal como veremos inmediatamente. Entonces, en el experimento vamos abriendo la válvula y aumentando U,
L en este caso será el diámetro, aumentamos U y la viscosidad es constante, y nos encontramos con diferentes situaciones, por ejemplo, que podemos ver en este dibujo, en esta foto que está reproducida en forma aproximada, pequeña, en los apuntes. En la foto superior nos encontramos con el experimento en estado de movimiento laminar que acabo de comentar. A medida que vamos abriendo, si provocamos una perturbación eh, voluntaria o involuntaria al sistema, podemos observar que se producen perturbaciones en el conjunto de líneas de corriente que representan líquido coloreado, pero que hasta un cierto umbral estas perturbaciones se disipan y retornan al caso anterior. Esa sería la situación laminar. Cuando estas perturbaciones ya no vuelven de nuevo a la situación original, significa que la inercia cada vez va teniendo más importancia y la secuencia de estas fotos de arriba hacia abajo nos muestra cada vez más la importancia de la inercia y por lo tanto pasamos a un régimen de transición. Cuando ese régimen, número de Reynolds, el régimen caracterizado por el número de Reynolds es ya elevado, el número de Reynolds elevado, nos encontramos pues con, como decíamos, un tránsito a la inestabilidad, que se llama régimen de transición, y para un número de Reynolds altos nos encontramos con el régimen turbulento, que está prácticamente en todas las situaciones prácticas que observamos en los movimientos en ingeniería hidráulica. Vamos a ver alguna otra película que nos pueda mostrar algún otro caso. Aquí tenemos el experimento con un régimen de transición alto, casi llegando a turbulento. Como podéis ver, pasan paquetes de inestabilidades que no se disipan completamente y llegamos a la situación finalmente que vemos en el caso inferior coloreado. Bien. Así podríamos decir pues, que en un movimiento turbulento la inercia domina completamente el problema y aunque la acción de las fuerzas viscosas en los movimientos turbulentos es potente cuando la escala es pequeñísima, en el movimiento general domina completamente la inercia respecto de la viscosidad, de la fuerza viscosa. Observar, por ejemplo, que si estamos hablando, por ejemplo, de una velocidad media de 1 metro por segundo, una longitud, un tubo de 1 metro de diámetro, y la viscosidad del agua es 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo, podemos inmediatamente ver que para un régimen, para un movimiento muy habitual, muy típico en la ingeniería práctica, nos encontramos con que con estos valores el número de Reynolds es 1.000.000 y esto estamos en un régimen completamente turbulento. En el caso que os estoy mostrando de este experimento, el experimento de Reynolds, en la zona del tubo lejana a la entrada, que ahora mismo voy a escribir un poco mejor, el paso de laminar a turbulento se produce aproximadamente entre Reynolds 500 y 2000, dependiendo de las condiciones del material del tubo, del fluido, etc. Por lo tanto, si estamos hablando de 1.000.000, es de esperar que en ese orden de valores del número de Reynolds, el líquido prácticamente está completamente coloreado, y esto, que en principio domina solamente un conjunto pequeño de línea de corriente, luego domina completamente el movimiento. Bien. Bien, vamos a ver ahora un concepto bastante importante que, como vamos a ver,
también vamos a poder utilizar, o nos va a ser muy útil para los siguientes puntos, y es la definición del concepto de movimiento completamente desarrollado. Un movimiento completamente desarrollado, para definirlo, vamos a observar, por ejemplo, retomando el esquema del experimento de Reynolds que vimos hace un rato, o hace un momento, vamos. Suponer ahora que yo dibujo este esquema. En este esquema yo dibujo, tengo aquí a la izquierda la entrada al tubo en el cual yo estaba observando el movimiento, y luego el tubo se extiende en una determinada longitud. ¿Qué longitud? Aquella longitud en la cual se puede producir el movimiento completamente desarrollado que quiero definir. Bien, cuando el flujo entra en la tubería, antes nos encontraba con la presencia de los dos límites marcados por, en este corte longitudinal, este y este, que son las paredes sólidas del tubo que transporta el fluido. Por lo tanto, cuando entra en contacto en este punto, en X0, digamos, entra en contacto con el tubo, el flujo no percibe todavía la existencia en su totalidad de ese tubo, y por lo tanto, si el flujo era uniforme, la ley de velocidades sería algo uniforme, como este primer dibujo que tenemos aquí. A medida que va avanzando aguas abajo, pues cada vez más capas de fluido perciben la existencia de las paredes, y por lo tanto aquí se ha esquematizado dos líneas continuas que marcan la parte superior en esta y la parte inferior en esta, las regiones donde el fluido ha percibido la existencia de las paredes, en tanto que el núcleo central todavía no. Como veis, el perfil de velocidades radial de velocidades en X del flujo va cambiando a medida que avanzamos en X. Llega un momento en que, por simetría, ambas curvas se intersectan. A partir de ahí, justamente por simetría, el perfil de velocidades se va a mantener constante en X. O en otras palabras, podríamos decir que si a la velocidad, vamos a ver, aunque en el dibujo esté como v, seguimos denominándola u, la componente u de la velocidad respecto de x, la variación de u respecto de x es 0. Así que esto pues ocurre desde este punto hacia aguas abajo, y por lo tanto el considerar que la variación de velocidades en x no va a variar en x es lo que define en forma resumida el concepto de movimiento desarrollado. Es decir, de aquí hasta aquí el movimiento se va desarrollando y luego el perfil de velocidades se va repitiendo en x. Cuando nosotros en las próximas lecciones tengamos que definir este perfil de velocidades para poder calcular flujo en tuberías y canales, vamos a asumir movimiento completamente desarrollado, y por lo tanto nos va a bastar con definir un único perfil para tener el total de ese perfil a lo largo de todo el conducto o del canal. Bien, vamos enseguida a pasar, una vez definido esto, vamos a pasar a una de los resultados que nosotros podemos observar inmediatamente si asumimos un perfil completamente desarrollado. Bien, vamos a ver y utilizar la idea del movimiento desarrollado para observar cuál es la distribución de tensiones que se produce en el esquema que estoy mostrando, que es un esquema hecho a mano de la misma figura que está mejor dibujada, claro, en los apuntes. Bien, ¿en qué consiste este problema? Vamos a utilizar el análisis integral que ya hemos utilizado frecuentemente y estudiar lo siguiente. Esta línea y esta línea definen el límite o la pared superior e inferior de un conducto, la pared sólida, y hemos dentro de ese conducto, donde este es su eje, por ejemplo, si es un conducto circular,
en este caso estoy asumiendo dos paredes planas paralelas y esta línea es la semidistancia entre ambas paredes y determina además el eje X. Aquí estoy definiendo un volumen de control dado por una de sus caras o su corte longitudinal sería ABCD y de ancho unitario. Vamos a ir poniendo ancho 1. Ancho 1. Ok. Bien. Luego, ¿qué más? Tenemos o queremos evaluar cuál es el balance de conservación de cantidad de movimiento y fuerzas mediante su principio de conservación integral, en donde qué fuerzas serán las que actúan. A izquierda, en la cara AD, de altura 2i', fijaros que el eje Y está medido desde la distancia Y está medida desde el eje X, actúa P, la presión P. En la cara BC actúa la presión P más delta P, dado que podrá haber variado entre esta cara y esta cara en la dirección X. Por lo tanto, P más delta P, P más delta P, lo escribimos como P más la derivada de P respecto de X diferencial de L, siendo diferencial de L la longitud arbitraria diferencial entre la cara de la izquierda y la derecha. Luego, ¿qué más fuerzas? Considerando el eje X horizontal, vamos a tener solamente además la tensión o la fuerza de fricción en la cara superior y en la cara inferior, representada por una tensión tau, tensión cortante, asumida en el diferencial de L constante entre A y B y constante entre D y C. Por lo tanto, la fuerza será esto por la sección más esto por la sección. Vamos a procurar escribir, pues, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Y teniendo presente este esquema, voy a reproducir aquí ligeramente, así ya no tenemos las dos figuras. Tenemos en la superior es A, B, hemos marcado las aristas como A, B, C y D, y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? El principio de cantidad de movimiento será simplemente la sumatoria de fuerzas en X igual a flujo de masa de salida es igual al flujo de masa entrante por la conservación de masa, así que será m por la velocidad media, u media, vamos a poner una barrita para indicar que es la media en la cara BC menos m punto u media en la cara AD. Bien, observen lo siguiente, ahora viene lo importante, y que si el movimiento es completamente desarrollado a lo largo del eje X, que habíamos indicado como este, significará que la ley de velocidades que tenemos en esta cara, vamos a suponer que sea esta, la que sea, va a ser igual, por más incógnita que sea, va a ser igual a esta ley de aquí. Y por lo tanto, vamos a tener que la velocidad media calculada entre A y D de esta ley y la velocidad media de entre B y C de esta ley es la misma. Y por lo tanto, esto se cancela con esto. Y por lo tanto, esto es 0. Primera consecuencia fundamental al referirnos a un movimiento completamente desarrollado, que es de lo que estamos hablando, es que para que exista un movimiento completamente desarrollado debe haber balance de fuerzas. Y en este caso ese balance de fuerzas es de la presión y de la tensión tangencial. Vamos a escribirlo directamente basándonos en el dibujo anterior. Vamos a tener P en la cara
voy a escribir la fuerza en la cara BC, perdón, la fuerza en la cara D, siendo el eje X positivo de izquierda a derecha, es P por su sección. Así que vamos a ponerlo así. P menos la fuerza en la cara BC, que es P más derivada de P respecto de X, diferencial de L, por la sección, que es 2', acordaros que I' era esta semidistancia, por el ancho 1. Hemos dicho ancho 1. ¿Ok? Menos la fuerza tau, era tau por esta sección y tau por esta sección. Tau por esta sección, tau por esta sección, así que son 2 veces tau por la longitud que es diferencial L por el ancho 1, y esto está en balance. Así que si despejamos de esta ecuación tau, vamos a tener sencillamente que tau va a ser igual a dp de x por diferencial de L. Perdón, por I. Por I'. Vamos a ponerlo en limpio, por lo tanto, la tensión es igual al gradiente de presiones en la dirección del movimiento por la altura I', al cual nosotros estemos calculando esa tensión. Es decir, poniéndolo de nuevo en limpio una vez más, esta es la distancia I', ¿okay? Y por lo tanto, la tensión es lineal respecto de la dirección Y perpendicular a X. Si nosotros ahora voy a intentar hacer un pequeño esquemilla de esta tensión, dibujando su variación de una pared a la siguiente, su módulo. Observar que en el eje de simetría esto era I', y por lo tanto la tensión era 0 en el eje y máxima en las paredes. A las tensiones en las paredes le vamos a poner un índice tau W para indicar pared, es lo estándar, y esto va a ser igual a gradiente de presión por B, siendo B el semiancho entre las dos placas. Cuando luego lo hagamos para un tubo circular, B será el equivalente, será su radio. Bien, una vez definidos estos conceptos básicos, rebobinemos y podemos concluir como resumen que hemos definido un movimiento laminar y turbulento. El movimiento laminar es aquel en el cual dominan las fuerzas disipativas y por lo tanto cualquier perturbación siempre termina disipándose y volviendo a las condiciones, digamos, de equilibrio originales. Movimiento de transición y turbulento siempre va a haber, una vez provocada una perturbación, ya sea voluntaria o no, siempre esta se propagará y por lo tanto el caos será, dependiendo del problema, pero en general generalizado. Tener en cuenta que cuando me refiero a perturbaciones voluntarias e involuntarias, en el caso involuntario nos podemos estar refiriendo a, por ejemplo, rugosidades en las paredes de los tubos, que es inevitable, por más cuidado en su fabricación se puede haber tenido. Bien, en segundo lugar, hemos definido movimiento completamente desarrollado y movimiento completamente desarrollado. Esto es el concepto básico que nos va a permitir a nosotros utilizar un único perfil para definir un movimiento medio a lo largo de un tubo o en un canal. Ese movimiento completamente desarrollado nos ha llevado a la conclusión de que para que él exista, la suma de fuerzas actuantes en la dirección principal del movimiento tiene que ser 0. Bien, ese equilibrio de fuerzas lleva a que la variación de las tensiones tangenciales
a lo ancho del conducto o del tubo, tiene que ser lineal. Y por lo tanto, esto es algo que, como podemos ver de esta simple deducción, es independiente de que el movimiento sea laminar, turbulento o el que sea. Simplemente se deriva, se obtiene de la repetición de los perfiles de velocidad. Bien, el siguiente paso que vamos a seguir en este tema es ahora, en la segunda lección, es la definición de comentarios de propiedades generales de turbulencia, lo cual lo haremos brevemente, así como la definición del método promediado, que nos va a permitir luego diseñar métodos para el cálculo de las tensiones tau que vemos ahí para específicamente el movimiento turbulento.